Buenos días, profesor. Mi nombre es Fidel Córdoba y les voy a estar hablando sobre el diseño y construcción de una antena log periódica, o como también se puede llamar logarítmica periódica. En cuanto a la definición, tenemos que una antena se compone de una sucesión de elementos radiantes semejantes cuyas distancias mutuas y frecuencias de resonancia propias se hallan en una progresión geométrica. La antena log periódica se asemeja mucho a la antena Yagi en cuanto a su forma por los dipolos, pero la diferencia fundamental es que todos los dipolos se alimentan y la fase de alimentación se invierte en cada paso. Hablando un poco más de la antena log periódica, tenemos que la antena logarítmica periódica o log periódica, valga la redundancia, es una antena de banda ancha con varios elementos unidireccionales, la cual tiene características de la impedancia y de la radiación como repetidoras y como una función logarítmica de la frecuencia de la excitación. Los componentes individuales son a menudo algunos dipolos. Aquí tenemos, como podemos observar, tenemos una imagen de lo que sería una antena logarítmica periódica, que es muy similar a una antena Yagi. Hablemos un poco sobre su funcionamiento. El funcionamiento de esta antena nos dice que la receptora de la señal o subregión activa cambia continuamente dependiendo de la frecuencia donde se encuentre. En la frecuencia más baja de la operación, el elemento más largo es resonante y el resto de los elementos actúan como directores. En la frecuencia más alta, el elemento más corto resuena y los otros elementos más largos actúan como reflectores en el centro de la banda de esta frecuencia. Vamos a expandirnos un poco con lo que es ancho de banda. El ancho de banda varía dependiendo del uso que se le dé, pero generalmente va en HF, VHF y UHF. ¿Qué significa HF? High Frequency. El VHF, Very High Frequency, y el UHF, Ultra High Frequency. En el HF el ancho de banda es de 3 a 30 MHz. Eso ya es una descripción de alta frecuencia. En el VHF está de 30 a 300 MHz, que es una muy alta frecuencia, como dice en inglés, VHF. Y por último, el de UHF se encuentra desde 300 MHz a 3 GHz. Eso ya es una ultra alta frecuencia. Bueno, ya con esto creo que hemos terminado mi breve exposición. Más adelante mis compañeros les estarán hablando sobre el funcionamiento, sobre las características, sobre las aplicaciones, sobre la construcción, sobre muchos temas importantes que vale la pena acotar acá sobre este tema. Bueno, sin más que acotar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Hernández y yo les voy a hablar sobre lo que son las antenas longín periódico, lo que es la composición, las características, algunos tipos y la distancia de separación que hay entre los dipolos. Ok, podemos empezar con lo que es la composición. Este tipo de antenas están compuestas por una sucesión de elementos radiantes, donde las distancias mutuas de frecuencias es resonante y se halla en progresión. Ahora bien, esta progresión es geométrica. Podemos hablar en otras palabras o decirlo de otra manera, que consiste en un número de elementos activos que están puestos en paralelos por una orden del más largo hasta el más corto. Entre sus características podemos decir que esta antena es la evolución de la antena Yagi. Es un tipo de antena direccional igual que la antena Yagi. Su diagrama de radiación posee un gran ancho de banda, es menos sensible a los cambios climáticos. Esta antena se usa a menudo para aplicaciones donde su diagrama de radiación se necesite que sea exacto. También tiene una impedancia, la cual es función de una periódica de frecuencia de operación. Mantiene una impedancia la cual es constante. Su ganancia es inferior a muchas de las antenas que son del mismo número de elementos. La frecuencia más baja es calculada por los elementos más largos y las frecuencias más altas son determinadas por elementos más cortos.
Ahora bien, algunas de estas antenas que podemos mencionar es lo que son las antenas de multicanal LP4 y las que son las LP8. Todos los canales son de los canales VHF, desde el 2 hasta el 14, son de alta ganancia por su diseño logarítmico de perfecto acabado dorado, son plegables y pueden ser empacados en bolsa en cajas individuales muy fácilmente. Son fáciles de instalar, son de durabilidad gracias a su mástil cuadrado que tiene 22 milímetros. Tiene remarches semitibulantes, son inoxidables y tiene aisladores de poliéster negro, son resistentes a los rayos del sol. Los modelos más recomendados de estas son los que son los LP4 porque están ubicados o se ubican en zonas de buena señal, y los LP8 para las zonas de señales medias. Ahora también tenemos lo que son las antenas multicanal, que son los LP5CR, las cuales todos los canales van desde el 2 hasta el 80 con un diseño logarítmico para un VHF, y una Yagi tipo Conner reflector, la cual esta es una antena una verdadera antena de multicanal que permite captar cualquier canal disponible. Tiene un excelente rendimiento, se caracteriza por su sólida construcción. Ahora bien, si hablamos de la distancia que hay entre los dipolos, la ganancia de la antena va a depender de la separación adecuada entre los dipolos y de la altura. De esta manera que consigamos un correcto enfasamiento y para que todo esto se conjunte y funcione correctamente. Es por ello que podemos decir que la distancia que hay dentro de los dipolos de esta antena la podemos ver siguiente en la imagen que tenemos ahí. En este caso se aplica la fórmula y me da 0,235 metros, 0,203 metros, 0,175 metros, 0,15 metros, 0,13, 0,131, 131, perdón, 113 de 13 metros, 0,097 metros, 0,084 metros y 0,072 metros. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Torres. Ahora yo les expongo sobre la ventaja, características y alguna explicación, y también sobre la construcción de una antena de bocina. Una de las ventajas de estas antenas que son muy usadas en frecuencia de microondas, tienen bajo ROE, tienen alta ganancia relativamente al ancho de banda, un gran ancho de banda. No necesitamos de red de acoplamiento de balloon para cubrir intervalos de frecuencias amplios. Buen complemento de impedancia. Las características de su patrón de reacción pertenecen casi constantes en gran parte de su intervalo de operación. Estas operan con potencia grande. Algunas desventajas: delicada fabricación, sensibilidad en cuanto al ambiente de trabajo, al aumento de las dimensiones si se quiere aumentar ganancia de la antena. Algunas aplicaciones: la bocina se suelen utilizar para iluminar un reflector formado lo que se denomina una antena parabólica. También se puede utilizar de forma aislada como antena de cobertura global en satélite o bien forma de agrupaciones para conformar un determinado diagrama de radiación. Otra de las aplicaciones: esta antena de bocina pueden utilizarse para transmitir o recibir ondas de determinada polarización. Para transmitir o recibir simultáneamente en más de una polarización es necesario utilizar un dispositivo de guía de onda, esto es denominado ortodomo. Las antenas de hilo, estas antenas se analizan a partir de las corrientes eléctricas de los conductores. Se pueden encontrar en agrupaciones de antenas de hilo, como por ejemplo son el monópolo vertical, dipolo y subvolución, la antena Yagi, la antena espiral y la antena helicoidal. Este tipo de antena especial de antena se usa principalmente en VHF y UHF. Otro tipo de antena es la antena de apertura. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, tanto de enlace radioterrestre como de satélite. La ganancia de dicha antena está relacionada con la superficie de la parábola. A mayor tamaño, mayor colonización de las tendremos y tal directividad. También las antenas planas, en particular estas antenas planas son las antenas de apertura sintética, típicas
de los radares de apertura cintital. Ahora bien, ahora vamos a pasar a la construcción de una antena de bocina. Ahora bien, estos son los materiales utilizados para construir una antena de bocina. Una tabla de madera redonda, una madera, o sea, un pedazo de madera, borra, pegatanque, el cable coaxial, una lata, papel aluminio, herramientas como destornillador, cuchillo y una pinza. Ahora bien, el proceso de construcción. La tabla de madera la formó con papel aluminio. Aquí procedemos a cortar el cable coaxial para sacar la punta del cobre. Está. Medimos un pedazo de cobre a la medida de la borra. Estamos viendo como ya el pedazo de cobre cortado ya. Introducimos el cobre mediante la borra. Abrimos el hueco a la lata. Estamos viendo el procedimiento de abrir el hueco a la lata. Están el cable ya coaxial y el alambre de cobre ahí insertado en la lata. Ahora bien, aquí estamos pegando el cobre a la borra. Una especie de antena chiquita ahí adentro. Bien. Ahora bien, procedemos a pegar el cable coaxial a la lata. Ya adentro tenemos la borra, aquí está. Vemos ya y las tres puntas de la antenita pequeña. Ahí procedemos a pegar la madera a la lata. Y ahí está la antena ya culminada. Buenas noches, mi nombre es Orlando Rodríguez y vengo a hablarles sobre el patrón de radiación. El patrón de radiación pueden ser unidireccionales o bidireccionales, o directos. Una antena se diseña de modo que radie más potencia en una dirección que en otra. La radiación se concentra en un patrón con forma geométrica reconocible llamada donut. Este diagrama es llamado diagrama de radiación o de campo. Las antenas unidireccionales y directas. Tenemos las unidireccionales antenas dipolas. Su radiación tiene forma de donut, sin agujeros, donde las puntas de los brazos son puntos sordos, hacia donde no radia. Las antenas direccionales tenemos la Yagi o las de bocina, donde tiene un patrón de radiación similar al cono de luz proyector.